Lastimosamente culmina nuestra serie de la ira a la gloria. Para los que vienen por primera vez, estábamos siguiendo una serie sobre las doctrinas de la gracia. Este es el quinto domingo. Demás domingos se estuvo tocando los puntos referentes a la teología reformada, por ejemplo, la depravación total, la expiación limitada, la elección incondicional, la gracia irresistible y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver la doctrina de la perseverancia de los santos. Para los que no pudieron asistir los domingos anteriores, todos los videos se encuentran en nuestro canal de YouTube, así que pueden ingresar ahí y pueden estar al día con las predicaciones de los domingos anteriores. Para iniciar el sermón de hoy, el estudio de hoy, les invito a que me acompañen en oración. Padre Celestial, te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor. Padre eterno, gracias porque podemos acercarnos a tu palabra para conocerte. Gracias porque podemos estudiar esta hermosa verdad sobre la perseverancia de los santos. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada hermano presente en este lugar. Gracias por aquellas personas, Señor, que nos están viendo, escuchando del otro lado, Señor, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Gracias, Padre Celestial, por esta congregación. Gracias por esta hermosa libertad que tenemos de predicar tu palabra, de estudiar tu palabra, de cantarte, de alabarte, de adorarte, Señor. Somos muy bendecidos y queremos, Señor, llevar en cuenta que realmente esta libertad es un gran privilegio. Padre Santo, te pido por el mensaje de hoy, que confronte, Señor, nuestros corazones con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas cada día más dependientes de ti, Señor. Queremos, Padre Celestial, glorificarte. Queremos, Señor, deleitarnos en conocerte. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos. Que nos ayudes, Señor, a encontrarte en tu palabra. Muestra a Cristo, como dice esa canción. Muestra a Cristo a través de tu palabra, Señor. Que nos sorprenda, Señor, y nos hagas más dependientes de ti, Señor. Y a las personas que vienen por primera vez hoy, Señor, que puedan ser confrontadas con tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya les invito a que me acompañen directamente. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de la Reforma Protestante y cómo es que llegamos a este concepto de la perseverancia de los santos. Estoy seguro que más de uno de los que están acá ya escucharon en algún momento sobre la perseverancia de los santos. De hecho, es un tema dentro de todo que se sigue debatiendo en muchos ámbitos. Particularmente les digo, yo ya no debato sobre esto, porque la palabra de Dios es bastante clara. De hecho, la iglesia tiene una postura con relación a esto. Y la Reforma Protestante, ya que estamos justamente en el mes de la Reforma, octubre, mes de la Reforma, permitió que mucha gente pueda tener acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Porque antes de la Reforma, la palabra de Dios estaba disponible solamente en idiomas a los que el pueblo no podía acceder. De hecho, que la interpretación estaba a cargo de la iglesia romana. ¿Qué ocurría? Que el pueblo consumía las enseñanzas que desde el púlpito se interpretaban, que en su mayoría eran enseñanzas erradas. Entonces, con la Reforma ocurrió que la palabra de Dios se pudo traducir a idiomas coloquiales, al idioma del pueblo. Y el pueblo comenzó a tener acceso al estudio de la palabra, comenzó a conocer más de Dios a través de la palabra. Y con ese estudio profundo comenzaron, por obviedad, a surgir ciertos planteamientos. La gente comenzó a preguntarse cosas como, por ejemplo, la salvación, como por ejemplo la predestinación, la obra de Cristo en la cruz, el rol del cristiano. Había muchas preguntas que comenzaban a surgir y que obviamente requería de una respuesta. De esa manera y de a poco comenzó a formarse lo que más adelante se conoció como la teología reformada, que también se conoce hoy en día como las doctrinas de la gracia, que se condensaron en 5 puntos que fueron los que mencionamos, que fue lo que mencioné anteriormente. Y hoy
Una de esas doctrinas la vamos a estudiar, la perseverancia de los santos. Pero ¿a qué nos referimos con la perseverancia de los santos? Nos referimos a la doctrina que enseña que las personas que verdaderamente han sido salvadas por Cristo perseverarán en la fe hasta el final de sus días. Perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Y esta doctrina más puntualmente surge en respuesta a la pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Como les mencioné anteriormente, comenzaban a surgir planteamientos y uno de esos planteamientos, una de esas preguntas era: ¿puede el cristiano perder la salvación? Para responder bíblicamente es necesario entender tres cosas. Y son las tres cosas que vamos a ver juntos hoy a la luz de la palabra de Dios. La primera cosa: ¿por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Segundo, el poder y el alcance de su salvación. Y tercero, la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Y una de esas razones es por causa del pecado. El pecado exigía la justicia y la muerte. Justicia y muerte por el pecado. Para entender esto mejor necesitamos ir al Génesis, donde todo comenzó. Porque antes de la caída, el hombre podía estar delante de la presencia de Dios. El hombre hablaba con Dios. Eso es lo que podemos ver en los primeros capítulos de Génesis. La relación entre Dios y el hombre era muy diferente a lo que hoy en día es. La relación antes de la caída era hermosa. Y eso era posible por una razón: porque el hombre no había pecado. Porque el hombre era santo. No tenía ningún pecado. Y un solo pecado costó el quiebre de esa relación. La caída del hombre produjo un cambio en la relación de Dios. Y la ira de Dios se encendió contra toda la humanidad. Ese pecado, lastimosamente, salpicó a todas las generaciones. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán salpicó a todas las generaciones. Todos somos pecadores. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Absolutamente todos. Acompáñenme a Romanos 3:23. Hoy vamos a ver algunos versículos, así que vamos a escuchar bastante ojeo de sus Biblias. Romanos capítulo 3, versículo 23. Para los que están con sus móviles en la Biblia móvil, estoy leyendo desde la versión NVLA. Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo refleja nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué? Por causa del pecado. Y esa deuda exigía justicia y muerte. Dice Ezequiel 18:4, el alma que peque, esa morirá. No solamente se cortó la relación con Dios, la ira de Dios también se encendió sobre toda la humanidad. La ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Jesucristo. Estábamos en rebeldía con Dios. El ser humano por naturaleza está bajo condena. Y lo peor de todo es que el ser humano no puede salvarse por sí mismo. El ser humano no puede salvarse por sí mismo.
Es más, no hay una sola obra que pueda hacer, ninguna sola obra que pueda hacer para salvarse. Ninguna. En Isaías encontramos que todas esas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Como trapos de inmundicia delante del Señor. Y ese término es muy fuerte, pero que describe toda clase de obra que nosotros queremos hacer para conseguir esa salvación. Así que no importa lo que hagas, hermano, hermana, para aquellos que vienen por primera vez o que escuchan el mensaje y no son cristianos, déjenme decirles, no hay ninguna obra que puedan hacer que pueda acercarles al Señor, porque están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso la única salida era que alguien sin pecado muriera en lugar del pecador. Alguien al igual que Adán. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que Cristo tuvo que morir por nosotros. La primera razón era por causa del pecado. Y ese pecado exigía justicia y exigía muerte. Y la segunda razón es porque Cristo fue el sustituto perfecto. Por eso Él tuvo que venir a morir por nosotros. No había otro. Él era el sustituto perfecto, el único que podía pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5, Isaías 53, 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. La transgresión cometida por Adán tenía que pagarlo alguien igual que Adán. Por eso Cristo tuvo que venir como un ser humano a morir por nosotros. Porque si el pecado entró por causa de un hombre, esa deuda se debía pagar a través de una persona que cumplía ese estándar que en aquel tiempo cumplía Adán. Un hombre sin pecado, pero un hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 17, si pueden acompañarme por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2:17 dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Era necesario que Él sea semejante a nosotros. Era necesario que se cumpla lo que dicen Filipenses. Que Él venga, se despoje de todo y sea obediente a Dios hasta la muerte, pero en forma de hombre, al igual que nosotros. Por eso en Hebreos nosotros encontramos que Jesucristo fue igual a nosotros en todo. Él fue tentado también como nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él lloró por su amigo Lázaro, a pesar de que Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía. De hecho, fue a resucitarlo después. Pero cuando se enteró de la noticia, Él lloró. Porque Él era también como nosotros. La gran diferencia es que Él nunca pecó. Nunca pecó. Y eso hizo de que Él pueda presentarse sin manchas delante del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El Hijo tuvo que nacer como hombre, tuvo que vivir como hombre, tuvo que sufrir como hombre para poder pagar la deuda que teníamos con Dios. Él fue el hombre perfecto que
Adán y ninguno de nosotros pudo serlo. Por eso era el sustituto perfecto. Porque la deuda tenía que pagarse. Porque la deuda era eterna. Porque la transgresión fue contra un Dios eterno. ¿Y cuál fue el resultado de esa obra? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a nuestro segundo punto: el poder y el alcance de su salvación. El poder y el alcance de la salvación a través de Cristo. Lo primero que vemos es que la obra de Cristo aplacó la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre todos. La obra redentora hizo que esa ira que estaba sobre toda la humanidad, fuera aplacada. ¿Cuál era la única forma de pagar esa deuda? Romanos 6:23 dice que era la muerte. No había de otra forma. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora vamos a Romanos 5, 8 al 9. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Aplacó la ira de Dios. Y solo Él podía hacer eso. También restauró nuestra comunión con Dios. Restauró la comunión. Así como Adán podía tener acceso a la presencia de Dios, hoy nosotros por medio de Cristo podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos orar al Padre y tener la certeza de que nuestra oración no va a ser en vano, porque sabemos que el Señor está atento. Podemos correr a los brazos de Cristo, podemos consolarnos sabiendo de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado como nosotros. Hoy podemos tener una relación diferente. Esa relación fue restaurada por medio de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, papito, un término más cariñoso. Abba Padre, un término cercano. Hoy podemos acercarnos a Dios de una manera diferente, pero no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice Hebreos 4, 16. También vemos que su salvación es eficaz para todos los que creyeron, los que creen y los que van a creer en Él. Todos los que creyeron en su venida, los del Antiguo Testamento, fueron salvados por la misma fe que nosotros. Por la misma fe que nosotros. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, si pueden acompañarme. Les dije que hoy iban a ojear, que iban a buscar bastante, así que Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Hebreos 11, 13 dice, todos estos murieron en fe, refiriéndose a los antiguos, a los padres, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto desde lejos. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos ellos murieron sin ver jamás a Cristo, pero creyendo que Él iba a venir. La semana pasada el pastor Dardo había mencionado de que una frase muy interesante, que ellos fueron salvados a crédito. Fueron salvados a crédito. Y es por eso que Hebreos capítulo 11, un poquito arriba, versículos 1 y 2, ese mismo capítulo, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Este versículo se mal utiliza, pero de una manera horrible. Estoy seguro que las veces que escucharon este versículo lo habían utilizado para cuestiones materiales, lo habían utilizado para cuestiones que no tienen nada que ver con el espíritu de lo que el autor quería transmitir. Lo que el autor quería decirnos acá en primer lugar era cómo es la fe. Y en segundo lugar, decirnos que los antiguos fueron salvados por esa misma fe. Esa misma fe en el que ellos confiaban en que Cristo iba a venir. Hoy nosotros confiamos en que Cristo ya vino. Pero el poder de su salvación es tal de que Cristo murió por los que creyeron en Él en el pasado, murió por los que creyeron en Él en ese momento, en su entorno contemporáneo, y también murió por los que iban a creer por nosotros. Y esa salvación, hermanos, es exclusiva. Y esta parte es una parte un poco fuerte que muchas veces nosotros no queremos aceptar, o mejor dicho, mucha gente no quiere aceptar, pero es lo que enseña la palabra de Dios, que la salvación es exclusiva. Él vino a morir por los suyos. Él vino a morir por los suyos, por los que creyeron e iban a creer. Él no murió por cualquiera. Él vino a morir exactamente por los que tenían que ser salvos. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo. Preste mucha atención a lo que dice este versículo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, y tuvo como resultado una salvación eficaz. Porque Él ya sabía de antemano que vos ibas a creer. Entonces Él murió por vos. Él te compró con sangre porque Él ya sabía que vos ibas a creer. No lo digo yo. Ni siquiera hicimos una interpretación profunda del versículo. El versículo habla por sí solo. Y ni siquiera es el apóstol Pablo escribiendo Efesios, es el Espíritu Santo quien inspiró al apóstol Pablo, es Dios mismo comunicando a la iglesia esto. ¿Qué cosa? Que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Estén
o no de acuerdo con esto, estén o no de acuerdo con esto, lo cierto es que no lo vamos a sacar de la Biblia porque está acá. Martín Lutero dijo, la elección es el fundamento de nuestra fe, pues no nos hemos acercado a Dios por nuestra fuerza, sino que Él nos escogió y nos trajo a Cristo. John Owen dijo, desde la eternidad fuimos puestos en Cristo por el amor del Padre. La elección es el principio, la redención el medio y la adopción la meta. Entonces, hermanos, esto no es muy difícil. Cristo no murió por alguien que no iba a creer. Porque si fuese así, entonces su sangre iba a ser derramada en vano. Si hay algo que la Biblia nos enseña, y es muy claro en esto, hermanos, es que en el infierno no va a estar ningún escogido. En el infierno no va a estar ninguna persona que fue comprada con la sangre de Cristo, porque su sangre no fue derramada en vano por alguien que después se iba a perder, porque su salvación es eficaz mediante un sacrificio perfecto. Su salvación es eterna y nosotros somos eternamente suyos. Pero en la práctica, ¿cómo saber quiénes son los escogidos? Porque esa es una pregunta que estoy seguro que más de uno se planteó en algún momento. De hecho, yo escuché muchas veces esta pregunta, pero ¿quiénes son los escogidos? Hermanos, no sabemos y no lo vamos a saber y tampoco nos toca saberlo. Es algo de Dios. Él escogió antes de la fundación del mundo. Lo único que sí debemos hacer nosotros es predicar el evangelio a todo el mundo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así como vos llegaste a Cristo por medio del evangelio, hay otras personas que necesitan oír ese mensaje. Entonces, no andes por la vida preguntando o señalando quién es o no es escogido, quién es o no es salvo. No te corresponde. Te corresponde predicar el evangelio. Porque la persona menos esperada, puede pasar la vida eterna. Hermano, vos podés tener 40, 50 años de cristianismo, conociste a Cristo hace muchísimo tiempo, serviste en la iglesia, predicaste el evangelio a todo el mundo, y vos no vas a ser más que esa persona que se entrega de corazón a Cristo en su lecho de muerte. Tenemos el caso del ladrón en la cruz. Imagínense en ese momento los discípulos, te servimos tanto, todo este tiempo estuvimos contigo, incluso algunos de ellos les pedían ciertos lugares estando el día de mañana en la eternidad, pero ese ladrón que nunca estuvo con Jesús, ese ladrón que nunca le siguió, ese ladrón hoy está con Cristo. Entonces, hermanos, no dejemos de orar por las personas. Puede que vos no veas la conversión en esta vida de esa persona por la que tanto oraste, pero puede que después de tu muerte esa persona llegue a los pies de Cristo. No dejemos de orar. Entonces, hasta ahora lo que vimos es el por qué Cristo tuvo que morir por nosotros, también el alcance de su salvación. Y nuestro tercer punto, para poder entender mejor la perseverancia de los santos, es la relación de Cristo con su iglesia. Acompáñenme a Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14.
Dice Tito capítulo 2 versículo 14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, lo primero que debemos entender acerca de la relación entre Cristo y su iglesia es que la iglesia le pertenece a Cristo. No es que Cristo le pertenece a la iglesia, es la iglesia la que le pertenece a Cristo. Fuimos escogidos, comprados, redimidos, somos santificados por Cristo. Estamos unidos a Cristo y somos eternamente suyos. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Y es muy importante que podamos ver este pasaje. Juan capítulo 10, por favor acompáñenme. Juan capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer hasta el versículo 30. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Así o más claro? Pueden buscar una versión en lenguaje actual si quieren esclarecer un poquito más. La iglesia no está aferrada a Cristo. Es Cristo el que está aferrado a su iglesia. No se trata de nosotros, se trata de Él y de su obra redentora, la obra por sus ovejas. Vos sos la oveja, Él es el pastor, vos estás en sus manos. Y Él es muy claro al decir, nadie puede arrebatar de la mano. Y cuando dice nadie, hermanos, en griego es muy interesante la traducción, porque nadie significa nadie. En griego, en hebreo, lo que quiera, nadie es nadie. Y si nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo, quiere decir que la obra que Él hizo es verdaderamente eterna. Entonces, hermanos, si entendemos el por qué Cristo murió por nosotros, si entendemos el poder y el alcance de su salvación, y si entendemos la relación de Cristo con su iglesia, preguntarnos si un cristiano puede perder la salvación es mucho más fácil de responder, porque la Biblia responde sola. No hace falta que hagas mucho esfuerzo, ni siquiera interpretar demasiado. La Biblia responde a esa pregunta. Dios lo dejó todo aquí. Dijo Thomas Watson, quien da la fe también da la gracia para mantenerla. La perseverancia de los santos revela algunas cuestiones. La primera, revela el poder eficaz y el alcance eterno de la obra redentora de Cristo.
La perseverancia de los santos también revela la incapacidad del ser humano de perseverar en la fe por sus propios medios. También revela que es Cristo el que se aferra a nosotros y no nosotros a Él. Somos muy débiles, somos muy frágiles. No hubiéramos perseverado ni un solo día como cristianos. Día ya es mucho. La perseverancia de los santos no depende de nosotros, no depende de los santos, sino del Señor que nos preserva hasta el final. En la perseverancia de los santos nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que el cristiano no puede perder su salvación. Es por eso, hermanos, que el cristiano persevera hasta el final. Y cuando hablo del cristiano, estoy hablando de aquella persona que conoció verdaderamente al Señor, que experimentó la salvación. Aquella persona que tiene una relación nueva con el pecado, porque ahora su relación con Cristo hizo que odie ese pecado. Me refiero a esas personas que ya no son esclavas del pecado. Me refiero a esas personas que buscan estar delante de la presencia de Dios. Me refiero a esas personas que aman a Cristo y aman también a su iglesia, porque son parte de la iglesia de Cristo. Me refiero a esas personas que entienden lo que Cristo hizo por ellos y el privilegio de haber conocido el Evangelio. Esas personas no pierden la salvación. Ahora, ¿en qué sentido el cristiano puede no perseverar? Es importante poder hacer esta observación. El cristiano no persevera en cualquier aspecto terrenal que no se refiere a la salvación. La salvación queda totalmente aparte. Cualquier otro aspecto, el cristiano puede no perseverar. Por ejemplo, en cuanto a caídas morales. Vemos el caso de David, el rey David, aquel que se dijo que era conforme al corazón de Dios, adulterar. Vemos a Sansón con una vida de inmoralidad. Hay caídas, pero estos hombres están en la lista de los héroes de la fe. Hay caídas, hermanos. Vos sos débil y el que está a tu lado es igual de débil que vos. Es por eso que la Biblia exhorta, la palabra de Dios exhorta a los hermanos a fortalecerse el uno con el otro. Porque las caídas son reales, los pecados son reales. Y el cristiano debería dolerse cuando se entera que un hermano cayó en algún pecado. Debería doler, debería ser triste, pero debería intentar levantarlo con amor. Debería intentar cada día que el hermano vuelva a levantarse, porque de eso se trata, porque todos somos débiles. Y delante de Dios, vos sos igual que Él, igual de pecador. También caídas doctrinales, malas interpretaciones de la palabra de Dios, pueden ocurrir esas cosas. El cristiano puede caer, el cristiano puede no perseverar en ciertos aspectos, pero no referente a la salvación. ¿Y qué ocurre con las personas que se apartan de la fe y niegan deliberadamente a Jesús? Probablemente nunca creyeron realmente en Cristo, es decir, nunca recibieron esa salvación. Aquellas personas que apostatan de la fe, aquellas personas que un tiempo estuvieron en la iglesia, probablemente mostraron cierta conducta que identifica a un cristiano, pero hoy en día niega a Jesús deliberadamente. Probablemente nunca conoció a Cristo. Como lo dijo Juan, salieron de nosotros para demostrar que no son de nosotros.
Pero no nos corresponde a nosotros, hermanos, sentenciar quiénes son o no son salvos. La Biblia no niega que el creyente pueda caer en pecado o debilidad. Lo que afirma es que esas caídas no significan la pérdida de la salvación. Son caídas que en el término teológico reformado son caídas, no son caídas totales. No son caídas totales. Entonces, hermanos, perseveramos en la fe. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y verdaderamente eficaz. Y esa salvación eterna está disponible para todo aquel que cree. No sabemos quiénes son escogidos. Lo único que sabemos es que esa salvación es eterna y vos tenés el privilegio de conocer el glorioso evangelio de Jesucristo. Dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarte y para preservarte sin caída. La salvación no se pierde, hermanos. Y si alguien en algún momento les cuestiona eso, entonces argumenten con la Biblia, porque la Biblia es muy clara. Pero la salvación no se pierde, entonces puedo vivir como yo quiero. Total, no voy a perder la salvación. Hermanos, esa mentalidad puede venir solamente de una persona que realmente no conoció a Cristo. La perseverancia de los santos, la no pérdida de la salvación no es una excusa para pecar deliberadamente. Total, David adulteró, yo puedo adulterar también y después arrepentirme. Hermanos, esa mentalidad es horrible. Si hay alguien que piensa así, le puedo decir, no conoce a Cristo. Porque un hijo de Dios, con un corazón de carne, transformado, regenerado, comprado por Cristo, precio de sangre, debería intentar cada día llevar una vida piadosa, una vida que glorifique a Dios, no buscar excusas para el pecado, en absoluto. Entonces, como cristianos debemos intentar cada día cultivar esa santidad. Que nuestra mentalidad cada día se fortalezca en el Señor por medio del Espíritu Santo, que cada día busquemos acercarnos más a Dios, crezcamos cada día en el conocimiento de su palabra, prediquemos el Evangelio, tengamos presente esa esperanza de la vida eterna, anhelando estar delante del Señor en la eternidad. No llegamos ni a 100 años en esta vida, pero nos espera una eternidad. Y para los no cristianos, quiero referirme nuevamente a aquellas personas que no se identifican o que si dicen soy cristiano porque voy a la iglesia. Eso es algo que hacen los cristianos, pero eso no necesariamente te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Haber recibido a Cristo y vivir verdaderamente como un cristiano y amar a su iglesia y congregarte. Son cosas que hacen los cristianos y que forman parte de la identidad de los hijos de Dios. Esta vida va a terminar. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Hacete esa pregunta. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Crees que Dios existe? Los demonios también creen que Dios existe, ni le conocen mejor que vos. No se trata solamente de saber si Dios existe o no existe, es de creer en el Hijo que Él proveyó para la salvación. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre cuando consideramos que un cristiano puede perder la salvación? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Y para qué dimensionen? Primero,
Cristo sería un mentiroso. Segundo, la salvación de Cristo sería ineficaz. Tercero, su sangre sería derramada en vano. Y cuarto, los que se pierden una vez, los que caen de la gracia una sola vez, ya no podrían volver a obtener la salvación. Se dan cuenta que tiene una implicancia muy fuerte el pensar que se puede perder la salvación, porque no se trata de vos, se trata de Cristo. Y quiero terminar con esto, hermanos. Que se vayan con esto y que puedan volver a meditar en este mensaje. No perdemos la salvación porque nosotros nunca la ganamos. No perdemos la salvación porque la salvación es del Señor y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No perdemos la salvación porque estamos en manos de Cristo y Él mismo dijo que nadie nos va a arrebatar de su mano. No perdemos la salvación porque el poder con el que fuimos comprados es más fuerte que cualquier otra cosa, es más fuerte que el pecado. Y por último, hermanos, no perdemos la salvación porque Cristo no puede perder un cristiano. Perseveramos hasta el final porque somos eternamente suyos. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, tu palabra, por revelarte a través de ella. Porque a través de la perseverancia de los santos podemos, Señor, glorificarte, porque fue un sacrificio perfecto, una salvación eficaz. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, porque si de nosotros dependiera, ya lo hubiéramos perdido. Gracias porque no depende de nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque estamos en tus manos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos encontrar esta hermosa verdad en tu palabra. Y no se trata de defender y debatir sobre esto. E ir contra el mundo tratando, Señor, de argumentar solo porque sabemos. Se trata de glorificarte por esta hermosa verdad. Por decirle al mundo que tu salvación es eterna. Padre Celestial, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque cada día te ofendemos. Perdónanos, Señor, porque cada día ofendemos tu santo nombre y ni siquiera somos dignos de que hayas derramado tu sangre por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero aún así nos amaste. Te damos la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir meditando en esta palabra. Que esto nos lleve, Señor, a valorar más el sacrificio de Cristo. Gracias porque hoy podemos decir, Señor, que somos eternamente tuyos. Amén.